cuando escucho a los partidos constitucionalistas aclamar hasta un punto muy importante, diría yo, por no exagerar, hasta la exageración acaso, las virtudes de la Constitución, siempre me suelo preguntar hasta qué punto son conscientes de que en realidad lo que están diciendo es lo que es normal, que un Estado en el siglo XX-XXI tenga derechos y libertades básicos, civiles y colectivos reconocidos, que tenga democracia, que tenga desarrollo económico y social, es lo normal. Pero ¿por qué la defensa de la Constitución tiene que basarse siempre en recordarnos que la concordia es excepcional en España, que siempre está el grave peligro de lo que ya vivimos y conocimos y pende sobre nosotros? Ha dicho el Partido Popular también que la Constitución ha sido muy eficaz para ir contra lo que ellos llaman el desafío catalán. Eso es lo que quería decir en mi primera intervención cuando he dicho que la Constitución a los efectos prácticos y políticos, es decir, la defensa de la Constitución, se ha convertido en exacto sinónimo de la defensa de la unidad española.